En otro orden informativo, inicia la conferencia de prensa en el Hospital General San Juan de Dios por las autoridades del organismo ejecutivo. Extraoficialmente se conoce que está relacionada por el caso B410. Escuchemos el desarrollo de esta conferencia. Paguen las consecuencias. Con la salud de los guatemaltecos no se juega. Más que nunca, las aristas de este caso deben ser investigadas a plenitud por el Ministerio Público. A plenitud. El pueblo de Guatemala exige a sus órganos de justicia, más aún por el momento que vive el país, que persigan la corrupción y que frenen la impunidad. Y más que todo, defiendan los intereses de quienes merecen una vida digna. Y nuestro gobierno no bajará los brazos en este esfuerzo. Para entregar más detalles sobre este nuevo caso de corrupción, quiero darle la palabra al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y posteriormente al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, para exponer algunos aspectos importantes de esta tragedia que van a exponer con el caso relacionado a la red de defraudación tributaria B410. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, señor ministro, distinguidos amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Desde el gobierno Arévalo Herrera y en concreto desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, pues queremos platicarles acerca de 3 puntos fundamentales que se derivan, en primer lugar, del caso B410 y luego las acciones que desde el ámbito de competencia del organismo ejecutivo se han realizado y, como podemos evidenciar el día de hoy, han empezado a dar sus primeros resultados. A manera de un antecedente muy breve, contextualizamos el presente caso haciendo referencia, como muy bien lo puntualizaba el señor secretario de Comunicación Social, en el mayor caso de defraudación tributaria. SAT revelaba esta gran red, esta serie de estructuras jurídicas que defraudaban el fisco nacional, y a partir de ahí, desde la comisión y desde el organismo ejecutivo, advertíamos que existían suficientes indicios para poder hablar, además de esa grave defraudación tributaria, también una grave red de corrupción, y es precisamente lo que hoy estamos acreditando. Sí es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción que se ha evidenciado por prácticas dentro de gobiernos anteriores. Partiendo de ese antecedente y partiéndose de esas hipótesis donde considerábamos que al no tener sustancia económica estas sociedades no podían brindar bienes y servicios o los brindaban de forma anómala, se recibe ya dentro de la metodología una instrucción muy clara de parte del señor presidente, una instrucción que es conteste con la premisa de cero tolerancia a la corrupción dentro del actual gobierno, e instruye al organismo ejecutivo a revisar exhaustivamente las contrataciones que el Estado y en específico el organismo ejecutivo había realizado con esta estructura. A partir de esa instrucción, la Comisión Nacional contra la Corrupción realiza un acercamiento con los diversos órganos de control y oficinas de asuntos de probidad de las instancias del Ejecutivo que estaban involucradas para definir en conjunto estos órganos de auditoría interna la ruta a seguir. Luego, ya definido que se iban a realizar auditorías y revisiones administrativas, se empieza con un cotejo de datos. Aquí en este cotejo de datos quiero hacer un especial énfasis en el trabajo que el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado. El combate a la corrupción es un esfuerzo integral e interinstitucional donde cada dependencia del Ejecutivo está aportando en el combate, y el Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto a disposición una serie de datos en formato de datos abiertos que permiten hacer relacionamientos entre las adquisiciones del Estado a través de Guatecompras. Con esa información, y estoy enfatizando mucho en los recursos disponibles, porque el organismo ejecutivo tiene cierta capacidad para hacer revisiones, pero no todas las que le competen, por ejemplo, al Ministerio Público, se llevaron a auditorías y a revisiones que daban los primeros resultados derivados de esa detección
y denuncia. El día de hoy pues nos convoca la presentación de estas primeras denuncias que suceden, reitero, en el marco del caso B410, pero que evidencian que además de esa defraudación tributaria, también tenemos que hablar de que hay corrupción derivado de estos casos. Y finalmente, como lo veremos en la presentación, estas medidas de detección y en atención al enfoque integral de combate a la corrupción que instaura el señor presidente, pues está acompañada la denuncia con una serie de medidas de prevención para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Luego, previo a platicar de los patrones de corrupción, también es importante evidenciar temas que hemos platicado y que el caso sirve para ejemplificar la utilidad. El señor presidente ha reiterado que el combate a la corrupción implica recuperar las instituciones para que las instituciones estén al servicio de la población, para que las instituciones, en este caso salud, brinde eficientes servicios de salud a la población. ¿Cómo se ha traducido ese fortalecimiento institucional? Pues que bajo el liderazgo de ministros, y en este caso el ministro Barnoya, se han implementado oficinas de asuntos de probidad, y es precisamente en casos como estos donde vemos la utilidad de estas oficinas que han liderado a lo interno del Ministerio de Salud las investigaciones junto con los órganos de control interno y que permiten evidenciar claramente las irregularidades presentadas. Entonces, en este punto, la importancia es destacar también, además de esa instrucción del señor presidente, el compromiso de cada uno de los ministros que dentro del liderazgo de sus carteras han fortalecido las instituciones para el combate a la corrupción, para la prevención de la corrupción, y muestra de ello también en esta cartera que lidera el ministro Barnoya, es que junto a la Oficina de Asuntos de Probidad se han implementado unidades de transparencia en por lo menos 2 hospitales y cada uno de los demás hospitales ya cuentan con su enlace en materia de probidad, que lo que nos permite, reitero, es fortalecer el combate a la corrupción, hacerlo de manera integral y principalmente recuperar las instituciones. Luego, para hacer una breve referencia a los patrones de la corrupción que hemos evidenciado, es que además de ser un patrón de compras fraudulentas, como iniciaba la exposición, también debemos de concluir de que el caso B410 es un grave caso de corrupción. ¿Y cómo se ha materializado esta corrupción? Lo vemos en la siguiente diapositiva, donde realmente se han creado patrones que no justifican absolutamente no solo la cantidad de gasto, sino la falta de recurrencia y la importancia de lo que se debía hacer dentro del ministerio. Nos van a empezar a explicar que, por ejemplo, había la creación de necesidades ficticias y poco comprobables. Veremos en la presentación a continuación de que se ordenaban y se adjudicaban mantenimientos para áreas que no existen en el hospital y esos mantenimientos además eran sobrevalorados. Hay irregularidades en los expedientes de compras, no constan los documentos necesarios, no constan las firmas necesarias para que se cumplan con las adjudicaciones y todo esto entre el ministerio y una sociedad vinculada a B410. Hay fraccionamiento, un fraccionamiento evidente en donde una misma área del hospital se dividía en tantas losas como fuera necesario para justificar el gasto corrupto que se hacía a través de diversas adquisiciones de compra directa y baja cuantía. Hay sobrecostos que ustedes podrán ver posteriormente, que realmente se evidencia que hay una desproporción total entre las diversas propuestas presentadas y que dentro de esas propuestas las adjudicadas resultaban ser los de mayores costos. Hay incluso indicios de colusión. Estos indicios se refieren a que comparten representantes legales que participaban dentro de los mismos procesos de adquisición y también pues hay irregularidades en el pago como y no observar fases elementales como la recepción y la acreditación de que lo que se estaba pagando efectivamente fuera lo que se había pagado, lo que se había realizado y se había pagado. En sí, existen fenómenos en donde se pagaban rubros de gastos efectuados sobre áreas inexistentes o se hacía constar que se recibían bienes o servicios que en realidad no existían. Y finalizo
reiterando que junto con la detección de estos patrones, pues también se acompaña una serie de medidas preventivas que la Comisión Nacional contra la Corrupción ha desarrollado y que serán entregadas a las autoridades de la cartera, que van vinculadas en reforzar el trabajo que, reitero, ya se está haciendo bajo el liderazgo del ministro Barnoya y que deben de estar orientadas a fortalecer el control interno, fortalecer los mecanismos tanto de adjudicación como de recepción de bienes y servicios. Muchísimas gracias. Muy bien, en este momento recibimos al señor Maynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública, que hará una presentación de casos de corrupción y fraude al Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido. Gracias, buenos días. Lo que vamos a ver a continuación es un fenómeno de corrupción, diríamos que responde a un patrón institucionalizado, particularmente en los años 2022 y 2023. Quisiera decir que el Hospital General es el único, pero lamentablemente son varios hospitales los que sufrieron el mismo esquema de defraudación de su patrimonio, en el que intervienen además un grupo de personas externas mediante un procedimiento en el que una serie de obras de remozamiento, pintura, etcétera, se contratan a una misma empresa, mediante el cual al final de cuentas solo en San Juan de Dios hay una defraudación que supera los 11 millones de quetzales. Hay lugares en los cuales se creaba una obra ficticia, como bien decía el señor comisionado. Por ejemplo, entre maternidad, lo vamos a ver en una fotografía más adelante, pero entre maternidad y la morgue se contrata por 90,000 quetzales la remodelación de una losa, dice pero esa losa no existe y no es el único. Hay una serie de obras en las cuales, por ejemplo, la maternidad también se divide en 4 partes y en cada una de las partes asignan obras que nunca se realizaron, por ejemplo, el mantenimiento de las tuberías de drenajes, el mantenimiento de la luz, y así es una serie de obras, como ya decía. Particularmente en este caso concreto son 2 empresas que están vinculadas por ser el mismo representante legal. Ambas ofertaban en este tipo de obras y a ellas mismas se les adjudicaba. Los montos pudieron haber llegado hasta 21 millones de quetzales en varias obras y en varios lugares. Hay cosas, por ejemplo, que rayan incluso en lo absurdo. Por ejemplo, se les adjudica la quita de unas balizas, que son las luces, de acuerdo a lo que yo entiendo, que orientan a los aviones. Pues esas ya no existían, sin embargo, les adjudican 90,000 quetzales por cada una de las 3 que supuestamente quitaron. En esta diapositiva pueden ver ustedes a la terraza que supuestamente le dieron mantenimiento, la cual no existía. Hay frente a los elevadores un área que le llaman el lobby. En esa área del lobby, enfrente de los elevadores, adjudican 90,000 por mantenimiento de la tubería de drenaje, 90,000 por mantenimiento de la luz, 90,000 por remodelación de paredes y en cada uno de los niveles del hospital. Obras que obviamente nunca se hicieron, pero al extremo también de que hay lugares que aparecen adjudicadas obras de remozamiento. Todo gira a torno al remozamiento y les voy a explicar por qué. Porque es más difícil con el tiempo poder rastrear el delito como tal, porque supuestamente si se dio mantenimiento al drenaje, pues no vamos a romper. Entonces, dentro del esquema criminal se busca este tipo de medio de lograr la sustracción del dinero, pensando en que no será posible rastrearlo posteriormente. Existen también, y esto probablemente, si ya lo que llevamos es grave, pero existen también obras que se adjudicaron sobre lugares que no existen. Acá el personal del hospital, aquí existe una unidad de transparencia que es la que se encarga de llevar adelante, digamos, la prevención y persecución de hechos de corrupción. La hay también en el Roosevelt, que está avanzando, la hay también en el Hospital de Villanueva y actualmente contamos a nivel nacional, a partir de la llegada del ministro actual, con la presencia en todo el país de delegados y representantes de la Unidad Anticorrupción y de Probidad. Entonces, en este caso particular lo hace el personal que trabaja en el Hospital en San Juan de Dios y lo que detectan ellos es que hay obras que se adjudicaron sobre lugares que no existen.
físicamente en el hospital no existe el lugar que se identifica como donde se realizó la tarea. Cuando se revisa la documentación, bueno, primero tienen que entender ustedes que aquí hay todo un proceso que la ley señala. Desde que se plantea el requerimiento, hay una persona que dice, sí necesitamos componer los drenajes, sí necesitamos componer la losa, sí necesitamos, y se hace toda la documentación, todo está documentado. Y luego ese requerimiento lleva una serie de pasos que la ley establece y todos los pasos están cumplidos. O sea, formalmente hablando, si ustedes revisan el expediente, pues el pago tiene justificación documental. El problema es que la obra nunca se hizo. Entonces, pero a pesar de eso, es decir, cuando se habla de colusión en dos sentidos, una, para ofertar el mismo proveedor a través de dos empresas, pero otra, digamos, el acuerdo de voluntades entre un grupo criminal integrado por trabajadores del hospital que ocupan diferentes cargos, desde la persona que hace el requerimiento hasta el director que autoriza el pago, y ahí en por medio hay una buena cantidad de personal, trabajadores, que entran al juego de la corrupción facilitando este tipo de actividades. Entonces, a pesar de eso, además, en la documentación hay una serie de falencias que hubieran dado lugar a que los eventos no debieran haberse adjudicado. Por ejemplo, faltan firmas, no hay una visita técnica. Digamos que cuando un proveedor va a hacer un trabajo, viene, hace una apreciación y cotiza. Esa visita nunca se realizó, pues claro, no habían obras que iban a realizar, pero bueno, tampoco existen las negociaciones en las adjudicaciones que debieran de haber. Debiera haber una evidencia fotográfica de cómo estaba la obra al momento en que se inicia y cómo termina. Obviamente no existe. Y también debió haberse dado una garantía de cumplimiento, la cual tampoco existe. En otras palabras, documentalmente es una obra que siguió todos los pasos que la ley establece con algunas falencias, pero también tiene otra característica, que se paga de modo express. O sea, todo el trámite se va expedito sin ningún contratiempo y se paga de manera express. Entonces, decía también el señor comisionado, hay un fraccionamiento y esto tiene un sentido. Cuando las obras pasan de 90,000, debiera de llevarse, de acuerdo a la cantidad, una cotización o licitación según fuera el monto. Entonces lo que hacen, repito lo que les decía, dividen, digamos, este ambiente en 4 y cada ambiente son 90,000, aunque es el mismo, lo hacen parecer como que fueran diferentes obras. Eso es fraccionamiento, eso está perseguido por la ley, no está permitido y sin embargo abiertamente lo hacen, porque de lo contrario tendrían que hacer un proceso de cotización y obviamente ese está sujeto a más limitaciones legales. Por lo tanto, la vía más asequible para este tipo de corrupción es a través del fraccionamiento, que al final son 134 más o menos obras que se adjudicaron fraccionadas en cuestiones que rayan, como ya he dicho varias veces, en lo absurdo. Incluso un parqueo lo dividen en 4 partes y dicen que cada parte la van a remodelar, remodelación que nunca se lleva adelante. Igual manera con el techo, con los techos. En otras partes son, como ya lo decía el comisionado, primero obras ficticias y segundo divisiones también imaginarias con el propósito de justificar la adjudicación. Esto es un poco lo que les decía el parqueo, y lo que ven en la esquina son el mantenimiento de ventanas. Resulta que cuando se ven las especificaciones de la obra, se dice que se le va a dar mantenimiento a los vidrios de diferentes áreas del hospital, y consiste en que se van a revisar y si están bien, pues se dejan, y si están mal se cambian. Y por ejemplo, este que ven ustedes ahí, que es uno de los accesos, es 90,000 quetzales por darle mantenimiento, que como estaban buenos, o sea, no se realizó materialmente ninguna actividad. Ya les decía yo el tema de fraccionamiento, lo que sucedió enfrente de los elevadores, varias obras en relación a cada, él lo llamaban lobby, que estaba enfrente de la entrada del elevador, en cada uno de los niveles. Y bueno, a pesar de todo lo que ya hasta aquí he señalado, además también
En algunos pocos, porque al final estaban manipulados los eventos de tal manera que el tiempo que existía entre la publicación y la adjudicación muchas veces mediaba solo un día, y además se ponían requerimientos que hacían imposible que pudieran participar otros oferentes. Por ejemplo, tener experiencia en construcción oficial de hospitales, o tener algún tipo de características que hacían imposible que otra persona pudiera ofertar, solamente estas dos que están vinculadas. Pero hay uno que sí ofertaron, y hubieron ofertas que, porcentualmente hablando, entre lo que adjudicaron en 89,000, habían quienes lo ofrecían por 1,000, por 5,000. Entonces, además, estaban dirigidos de tal manera que en uno u otro, muy pocos casos en los que hubieron otros oferentes, siempre se le adjudicaba al que estaba en el plan criminal de sustracción de estos fondos. También es un ejemplo similar a lo que decía antes, en la adjudicación siempre al mismo proveedor, a pesar de que habían otros oferentes. Y lo que vemos aquí es una ilustración gráfica, por ejemplo, en la losa de maternidad. Como ven, es una toma aérea. Ahí se dividió en 4 partes y cada parte 90,000, pero como ustedes pueden ver, eso nunca se hizo, eso supuestamente se hizo hace 2 años. Similar sucede con el tema de los parqueos. Y bueno, reitero lo que decía al principio porque es importante tenerlo. Este es el esquema de una empresa en un hospital. Este esquema se replicó Mazatenango, se replicó Santa Bárbara Morales, se replicó Chimaltenango. Es decir, entonces, que hubo toda una dinámica criminal en la que estuvieron involucradas muchas personas que concibieron un plan para defraudar el patrimonio de los hospitales mediante, en este caso particular, este procedimiento que es apenas uno de los tantos otros que hemos encontrado. Este ha sido documentado ya, y para dar cumplimiento a lo que establece la ley, y se puso la denuncia que corresponde. En la denuncia se han acompañado todos los documentos que sustentan. Todas las denuncias que se han puesto ya son más de 40. El Ministerio de Salud ha puesto más de 40 denuncias en lo que va del año, y en esta última parte con el actual ministro más de 15, que incluye, aparte de este tipo de acciones, además el robo de bodegas de material hospitalario, el robo incluso de delitos menores. Pero en ese contexto, esta es una de las tantas denuncias que hemos puesto y de muchas otras que están en camino, y en esta en particular se hace la sindicación de las personas que ocupaban los cargos en ese momento. Por supuesto que en Guatemala, de acuerdo al debido proceso de la Constitución política, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. La obligación nuestra es aportar toda la documentación con que contamos. Ya lo hemos hecho, hemos documentado lo suficiente, nos hemos puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para coadyuvar en todo lo que estimen necesario. La Procuraduría General de la Nación se constituirá además en nombre del Estado como acusador oficial, digamos, en la parte que le corresponde como agraviado, y nosotros, decía, le vamos a dar el seguimiento correspondiente. La verdad es que tratándose de delitos de criminalidad organizada, porque son más de 2 personas las involucradas, porque además es un plan debidamente estructurado, de acuerdo a los hallazgos, entonces la cantidad de delitos que se han señalado están congruentes con lo que establece dicha ley, y por supuesto los que establece la ley contra la corrupción. En la denuncia que se ha interpuesto por parte de las autoridades del Hospital General San Juan de Dios, la lógica funciona de esa manera. Cada unidad ejecutora, con su unidad de transparencia del modo que se están instituyendo, se encargará precisamente no solo de identificar los actos de corrupción, sino además darle seguimiento en los tribunales correspondientes. Es el caso que sucede ahora, y en esa denuncia, como parte inevitable de los hallazgos, se han encontrado una serie de personas en las que serán las autoridades las que tendrán la decisión de si es que tuvieron o no participación, pero como obligación legal, pues han sido individualizadas para que se discuta sobre su inocencia o culpabilidad. En términos generales, ese es el caso, reitero, responde un patrón que se implementó años 2022-23 particularmente, y responde también a una coordinación entre particulares y gente dentro de las instituciones que crearon toda una estructura criminal dedicada al saqueo del patrimonio de los hospitales, y como ya se dijo, es desde ahí que se puede apreciar muchas de las tragedias que se viven actualmente en el sistema hospitalario.
Así es que en lo que a mí corresponde, muchas gracias, esta es la explicación del caso. Muchas gracias. Continuamos con nuestra conferencia. En este momento recibimos al ministro de Salud Pública, al doctor Joaquín Barnoya. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y a la Comisión Nacional contra la Corrupción por llevar a cabo esta investigación y llevar a cabo las acciones correctivas. Abandonar el sistema de salud es una cosa, saquearlo es otra muy diferente. Este hospital es prioridad para la administración. De hecho, hace un par de días estuvimos aquí con la vicepresidenta inaugurando la clínica del adulto mayor y nos reunimos con los residentes. Es importante recuperarlo y dignificarlo, pero también debemos de entender parte de lo que nos explicaban, cómo recibimos no solo el Hospital Regional San Juan de Dios, sino gran parte del sistema de salud, no solo abandonado, sino saqueado. Recuperar y dignificar los centros asistenciales es una tarea de todos y va a tomar tiempo, pero este gobierno, como bien lo dijeron, estamos comprometidos con las acciones correctivas y que esto no vuelva a suceder. Gracias. Muy bien, en este momento hemos escuchado las palabras del ministro de Salud. Continuamos con nuestra conferencia. Es el momento de pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Les dejamos en la palabra, estimados compañeros. Gracias. Muy buenos días, señor ministro, señor secretario y distinguidos funcionarios que están presentes. La primera pregunta le efectúa Marco Hernández de FEGER. Muy buenos días, estimadas autoridades. La primera pregunta son dos. ¿Cuáles otros son los gobiernos que participaron en estos actos de corrupción? Es parte del desarrollo de la conferencia de prensa donde las autoridades tanto de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también del Poder Ejecutivo presentan algunos antecedentes de este caso de impacto no solamente en Guatemala sino en diferentes entidades de gobierno. Y no solamente es defraudación tributaria sino actos de corrupción como lo han descrito las autoridades en diferentes instituciones del país, en este caso hospitales, como lo hacían mención las autoridades del Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Hablamos de este caso que brindaban el contexto por la conformación de 410 empresas que cometieron defraudación tributaria y estos actos de corrupción por un monto de 300 millones de quetzales entre los años del 2021-2023 por esos negocios millonarios con el Estado. Estamos de regreso con más información y se encuentra en desarrollo una conferencia de prensa de parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de Gobierno, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en torno al caso B410, que es una red criminal que cometieron defraudación tributaria por un monto de 300 millones de quetzales y que además tienen vínculos con firmas que operaron desde los años 2021-2023, que según las autoridades de la SAD hicieron negocios millonarios con el Estado. En este momento escuchábamos las palabras de las autoridades del Ministerio de Salud y también los representantes del Hospital General San Juan de Dios, donde ellos indicaban diferentes antecedentes y entre ellos se resalta ellos interpusieron más de 40 denuncias por estos delitos. Según lo que indicaron las autoridades, hay varios antecedentes de trabajos que no se realizaron en este importante centro asistencial y también de las investigaciones que continúan en desarrollo. Nos vamos a ir en vivo y directo con la conferencia de prensa que en este momento se encuentra en el periodo de preguntas y respuestas de parte de los medios de comunicación que cubren esta noticia. Adelante. Aclarar la estrategia que se está tomando. Los casos que se van denunciando son los que derivado de ese proceso exhaustivo de revisión se van detectando y pues por el momento, como muy bien lo explicaba el licenciado Maynor Melgar, quien ha dirigido la unidad que llevó a cabo la investigación, pues se circunscribe principalmente a los años 2022 y 2023. Eso no es limitante para indicar que si los indicios siguen llevando a que los actos de corrupción se refieren también a gobiernos anteriores, pues realmente se abordará. He hecho referencia en otros espacios al caso del Hospital San Pedro Necta. Ahí hablamos de un caso de corrupción que trasciende a 15 años. Entonces realmente la corrupción se denuncia en la medida que se va detectando. Y en cuanto a lo que se espera del Ministerio Público, pues como muy bien lo comentaban autoridades de salud, el organismo ejecutivo ha cumplido técnica y suficientemente su papel en lo que corresponde en la detección de estos indicios.
han sido documentados, se ha puesto a disposición del Ministerio Público y lo que se espera pues es la realización de una investigación seria y responsable que dentro del monopolio que ejerce el Ministerio Público en la persecución penal debe realizarse y pues desde el Ejecutivo dar el acompañamiento correspondiente y en caso que las investigaciones del Ministerio Público vayan orientadas a una probable desestimación, también como lo hemos platicado en oportunidades anteriores, el organismo ejecutivo pues se mantiene atento para plantear las oposiciones correspondientes. Aquí el gran mensaje o el gran titular es de que el Ejecutivo está realizando todas las acciones que desde el ámbito de su competencia le corresponden. Gracias, señor comisionado. Continuamos con esta rueda de prensa con Brainer Ruiz de Alba Visión. Buenos días, autoridades. Tomando en cuenta que este caso, después de ser revelado por el superintendente, ya está en el marco de cumplir 2 meses. Son 410 empresas. De estas, ya por lo menos han monitoreado cuántas defraudaron al fisco, pero tomando en cuenta con la cartera de salud, haciendo referencia a que ustedes también mencionaron que también están investigando casos en Mazate, Morales y Chimaltenango. Esa sería la primera pregunta. La segunda, en este caso, ¿cuántos empleados de la cartera de salud podrían estar involucrados? Si habría alguna cantidad más o menos para tomarlo en cuenta. Y por último, después de poner la denuncia, si me podría repetir cuáles fueron los delitos. Gracias. Sí, tenemos una investigación abierta que mediante el mismo procedimiento se ejecutó aproximadamente 1.800.000 en el Hospital Santa Bárbara de Morales. Lo que sucede es que en aquella época el hospital no contaba con presupuesto propio, entonces dependía financieramente de la ejecución del Hospital General San Juan de Dios, y esta misma estructura, mediante el mismo procedimiento, pues también lograron sustraer fondos de dicho hospital. Tenemos en Mazate, que es un caso que ya fue denunciado a través de la Contraloría de Cuentas. Nosotros compartimos con ellos toda la información y la denuncia ya fue que era un procedimiento similar, el que yo decía, el fraccionamiento, el de dividir una misma obra en varios fragmentos imaginarios. Tenemos también algunas otras que están la investigación en curso derivadas de este caso, en el que estamos documentando, digamos, de la mejor manera que podemos, como la presentación que hemos hecho, y que van avanzando. Algunos otros se han judicializado y por eso no puedo entrar yo en muchos detalles porque la ley impone algunas limitaciones. Y en cuanto a los delitos, bueno, particularmente fraude, pero además los de la ley de delincuencia organizada, el colusión, y en realidad fueron 4 delitos los que incluimos, que están en la presentación. Las personas que se mencionaron son las que ocupaban los cargos públicos en ese entonces y son los que intervienen en la ruta de la adjudicación, desde la persona que hace el requerimiento ficticio. Eso pasa por presupuesto, finanzas y llega hasta la máxima autoridad. Todos ellos tuvieron alguna intervención y entonces obviamente tienen que ser incluidos en la denuncia. Reitero, sin violentar, por supuesto, la presunción de inocencia, sino sencillamente porque la ley establece como obligación la especificación de toda la información con que se cuente, y como ellos aparecen en los documentos, pues obviamente no tenemos más que cumplir la ley y hacer el señalamiento a través de la denuncia que ya se formuló. En términos generales, eso sería en atención a lo que usted quería saber. Gracias. Solo hay una repregunta para su persona, licenciado. Licenciado, tomando en cuenta lo que está mencionado, ¿habría algún número específico de cuántas personas de la cartera de salud podrían estar involucradas? ¿Habrá algún número? Ahí tenemos, digamos que los que intervinieron, ahí tengo 2, 4, 6, 7, que son los que materialmente tuvieron alguna participación en la autorización desde que se solicitó hasta que se pagó. Por supuesto que en la investigación criminal, saben ustedes, se extienden además, porque la acción criminal se comete por acción y por omisión. O sea, si quien tenía la obligación de garantizar que esto no pasara, omitió, y si eso llega hasta donde llegue, pues claro, tendrá que llegar, pero esa responsabilidad es de los fiscales. Lo que a nosotros nos toca es aportar toda la información. La diferencia es que cuando el agraviado es el Estado, actúa a través de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, el Ministerio como tal, lo que aporta es toda la documentación que se le requiera, pero
técnicamente hablando, la investigación tendría que abarcar no solo las 7 personas que aparecen mencionadas ahí, sino todos aquellos que jerárquicamente tuvieron la obligación de garantizar que este tipo de cosas no pasaran. Y hasta dónde llega eso, pues eso tendría que llegar, de acuerdo a la investigación del MP, a todos los que permitieron. Porque es imposible pensar que todo digamos, aquí estamos hablando de un hospital, más de 11 millones. Si sumamos el resto de hospitales, si sumamos el resto, todo eso se dio en el contexto de un ministro que no tenía control sobre lo que estaban haciendo sus funcionarios desde la perspectiva de la investigación criminal y desde la visión. Eso, por supuesto, no soy yo el que le corresponde hacerlo, sino serán los fiscales en su investigación las que tendrán que deducir hasta dónde la responsabilidad penal llega. Gracias, señor oficial. Aquí hay una pregunta para el señor comisionado de parte del periodista Brian Norris. Buenos días, director ejecutivo. Tomando en cuenta esta denuncia y el tablero, el cual se monitorea, ¿a cuántas denuncias se podría llegar interpuestas por el organismo ejecutivo? Y también, ¿qué otras dependencias acompañarían esto? Tomando en cuenta que el superintendente ha mencionado que la Contraloría General de Cuentas y otras, si nos puede ampliar. Gracias. A la fecha, el organismo ejecutivo ha presentado más de 160 denuncias por casos de corrupción. Siempre lo reiteramos. No se circunscribe a la presentación en sí de una denuncia, sino que lo que se acredita, tal como lo vemos en este caso, son patrones sustentados y patrones documentados que evidencian estas prácticas de corrupción que lejos, como muy bien lo mencionaban mis antecesores, lejos de ser prácticas aisladas, pues hemos concluido que era la práctica sistemática en el ejercicio de la función pública. Eso es respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, desde el Ejecutivo pues estamos interviniendo varias dependencias. Hacía referencia también a Ministerio de Finanzas Públicas en el tema de prevención. Aquí en el caso de defraudación tributaria también nos advierte la necesidad de regular y de fortalecer los procesos para el registro de estos proveedores del Estado. El Estado tiene que conocer sus proveedores, es necesario conocer los beneficiarios finales. Entonces es una acción realmente interinstitucional a lo interno. Ahora, a lo externo, efectivamente, algunas de las entidades del organismo ejecutivo nos han informado que, además de las auditorías y revisiones internas, también han solicitado la realización de auditorías externas por parte de la Contraloría General de Cuentas. Gracias, señor comisionado. Continuamos con Andrea Domínguez de Guatevisión. Muy buenos días, comisionado, secretario, ministro. Yo tengo varias preguntas, pero voy a ir de una en una para que no se confundan. La primera es, ¿cuál vendría siendo entonces el monto total de lo defraudado y de cuántos concursos hablamos? Porque nos dio unas cifras, pero para tener ya la cifra exacta del Hospital General San Juan de Dios, ¿de cuántos millones hablamos de la defraudación que existió y cuántos proyectos o concursos fantasma al final de cuentas se evidenciaron? Los que tenemos documentados en este momento son alrededor de, son 11.800.000 algo, 11.834.850. A ver, y aparecen 125 procesos. Lo que sucede es que puede ser que encontremos otros más en Guatecompras, pero cada uno lleva un proceso, digamos, de comprobación. Y los que hemos podido documentar hasta el momento son esos. Esos son, digamos que como parte de la investigación y como parte de sus obligaciones, el fiscal, por supuesto, tiene que nombrar un perito que se encargue de ratificar la información que está ahí y además documentar cualquier otra que pudiera, en el contexto, alimentar la cantidad de hechos. Pero concretamente nosotros, lo que aparece en la gráfica, esos hasta este momento, en el desarrollo de la investigación pueden surgir algunos otros. Es parte, digamos, normal de cualquier investigación criminal. Muchas gracias. Continuamos con la periodista Andrea Domínguez. Pero usted acá habla del Grupo Propela. Es que en otra presentación usted tiene otro monto de 21 millones de quetzales. Entonces, por eso le pregunto si entiendo que son 2 empresas. Entonces, por ello pregunto cuál sería el monto total, ¿verdad? Para tener, digamos, el dato exacto y no fallar en decir si fueron los 11, 21 o la suma de esos 2 es lo que hace al final de cuentas el gran monto total. El dato me parece que es la adjudicación que se hizo en general de todas las obras al grupo, no particularmente en el hospital, sino los eventos en los que fue adjudicado.
El dato concreto que contiene la denuncia es el anterior, el de los 11 millones. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta que va a efectuar la periodista Andrea Domínguez. Cuando hablamos de ustedes hablan que tienen investigaciones también en otros hospitales, ¿verdad? Que nos pueda contar, ya los mencionó, pero que nos pueda contar si en estos hospitales también ya se han interpuesto denuncias y cuánto sería lo defraudado. Si hablamos siempre de estas mismas empresas o estamos hablando de más empresas como tal. De esta misma empresa hay una investigación que está en curso, ya se ha ido al Hospital Santa Bárbara de Morales. Ese es el mismo esquema, es, digamos, el origen de los fondos Hospital General. Hay otras que yo no puedo entrar en detalle porque ya fueron judicializadas y la ley me lo impide. Pero lo que yo les decía es que quizás recalcar, es un modelo de corrupción que no solamente la empresa Propela y Construcciones y Casas llevó adelante, es un modelo que en ese periodo de tiempo se llevó adelante en otros hospitales y también por otros proveedores. Hablo de modelo, la forma que decía, la de hacer una división ficticia, la de hacer obras que no se hacían. En otras palabras, la estructura criminal que diseñó, planeó y ejecutó esta forma de saquear al Estado lo hizo a través, en Hospital General, en lo que hemos visto, pero también en el Hospital de Mazatenango lo hizo a través de otra empresa. Hay, digamos, yo, por supuesto, saben ustedes que en investigación criminal no es prudente que yo me ponga a revelar mucha información, pero sí les puedo decir de esas porque muchas de esas ya están pues debidamente documentadas. Entonces, tal vez lo más importante recalcar es que ese esquema criminal de defraudación del patrimonio del Estado y particularmente en los hospitales se replicó no solo aquí, sino en otros hospitales y en otras unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, y las investigaciones están en curso y cuando lleguen al momento como el actual, pues se tendrán que dar a conocer. Hay dos preguntas más, por favor. En este caso, ¿estas empresas están vinculadas al caso o al megacaso de corrupción que se reveló por parte de la SAT, el B410? ¿Están dentro de esta estructura criminal que se presenta? Me surge la duda principalmente porque no vemos a nadie de la SAT, ¿verdad? Pero entonces, digamos, ¿estas empresas están vinculadas a este gran caso? Sí, como lo mencionó el señor comisionado al inicio de su intervención, la Comisión contra la Corrupción nos da la instrucción a nosotros y la orden de que investiguemos a todas las empresas principales que aparecen como involucradas en ese gran caso B410 para establecer si en el Ministerio de Salud ellos fueron adjudicatarios de procesos de compra. Entonces, sí, esas empresas están vinculadas y es a través de la instrucción y orden que recibimos nosotros para llevar adelante esta investigación. Se hace la investigación documental, se ubican y se empiezan a identificar. El Hospital General es apenas, dijéramos, uno de los ejemplos. Sí. O sea que, digamos, el Hospital General es la punta del iceberg de lo que están ustedes en este momento denunciando. También se hablaba del Hospital Roosevelt en parte de la presentación que usted hizo. Este también está o tiene procesos abiertos de investigación y o denuncias considerando la situación de los casos de corrupción. Y esta última sería tal vez para el ministro o para el comisionado, que nos puedan contar desde que ustedes toman posesión como gobierno, tal vez no como ministro, ¿verdad?, ni como comisionado, pero desde que el gobierno toma posesión, ¿cuántas denuncias han presentado ya de casos de corrupción dentro del Ministerio de Salud, entiéndase, abarcando hospitales, áreas de salud, etcétera? ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando de monto de defraudación? Porque hablamos que cada poco salen los mismos médicos a pedir medicamentos, no hay presupuesto, etcétera, ¿verdad? ¿De cuánto dinero hablamos ya que estas estructuras pudiesen haber defraudado literalmente al Estado y con ello condenado a los hospitales? Bueno, muchas gracias. Aquí me permite hacer referencia a una herramienta que realmente la elaboramos en la Comisión Nacional contra la Corrupción para múltiples fines de auditoría social, pero uno de ellos muy concreto era brindarles a los medios de comunicación información muy precisa sobre las denuncias que se han presentado. De las 162 denuncias de casos de corrupción están presentadas en el tablero. Entonces la invitación es a visitar tablero.cnc.gov.gt, en donde encontrarán el detalle de salud, de infraestructura, de desarrollo social,
Ahorita el dato lo vamos a ubicar y se los comparto, pero de verdad es una invitación muy constante que hacemos nosotros de visitar el tablero de los expedientes de la corrupción. Gracias, señor comisionado. Lo del Hospital Roosevelt, pregunta la periodista. Lo escuchamos. Del caso Propela, particularmente Hospital Roosevelt, hasta este momento no tenemos un caso que esté en condiciones de poderlo hacer público en este momento. Muchas gracias. Continuamos con Óscar Grijalva de Radio Punto. Buenos días, autoridades. La primera pregunta va para el oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud. Estamos hablando de casos propiamente de infraestructura, básicamente de infraestructura. Sin embargo, la red de salud nacional es mucho más integral y han habido incidencias de robo de medicamentos, incidencias en otros servicios que brindan los hospitales de la red nacional. Estos alcances, se han iniciado las investigaciones, ya están en marcha. ¿Qué otros expedientes hay en marcha para que podamos conocer, si en caso puede ser así, de algunas incidencias que también están afectando a la Red Nacional de Salud? Y la segunda pregunta para el ministro de Salud. Ministro, buenos días. Recientemente en este hospital los médicos residentes a través de sus representantes se pronunciaron por distintas necesidades. Una de ellas es horarios extendidos, falta de insumos y la falta de la aprobación o de la aplicación de la ampliación presupuestaria destinada al hospital justamente. ¿Ya se resolvió esta situación para que nos pueda ampliar? Derivado de que en algún momento habían anunciado una asamblea general, las cosas fueron en su marcha y creo que todo está normalizándose, pero quisiéramos escuchar de usted para ver a qué acuerdos se llegaron y cómo está la situación actual en cuanto a estos temas. Gracias. A ver, heredamos, digamos, porque yo soy parte del equipo del señor ministro, y la obligación y responsabilidad que nos puso es ¿cómo enfrentan ustedes un fenómeno de corrupción que viene arrastrándose por años, en el que en el sistema están enquistadas estructuras, la estructura que... O sea, ¿cómo se enfrenta ese fenómeno donde han saqueado los hospitales y los han dejado en las condiciones que todos sabemos? Entonces, la instrucción del ministro va en dos sentidos. La primera es prevención. ¿Qué hacemos? Y eso también siguiendo los lineamientos de la Comisión contra la Corrupción. ¿Qué hacemos para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar? ¿Cómo es posible que estén haciendo obras en el aire y nadie se dé cuenta? O sea, ¿dónde está la auditoría? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están las autoridades? O sea, hay un problema estructural. Pero ¿cómo podemos revertir eso? Prevención. Y por eso les decía yo, estamos creando unidades de probidad y transparencia. La del Hospital General, muy exitosa. Este trabajo lo hicieron ellos. O sea, lo coordinamos seguro, pero el trabajo es de ellos. Si esto mismo lo vamos a replicar a nivel nacional, ¿qué es lo que a eso le estamos apuntando? Entonces, en esa parte de prevención, identificar las estructuras, perseguirlas criminalmente, despedirlas, porque todavía hay algunos, obviamente, son más de 50,000 empleados, no es un tema que de un día para otro. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar todos los fenómenos que usted me decía, el robo hormiga, el saqueo? Hemos encontrado, las bodegas de medicamentos han sido virtualmente saqueadas, o sea, hay problemas que... ¿Y cómo lo estamos enfrentando? Decía yo, primero prevención, entonces ¿qué? Mejorando el sistema de control, poniendo cámaras, mejorando, y ahora en este nuevo año, mejorando los procesos de contratación. Esa es la primera parte. La segunda parte es la persecución penal. Esto es persecución penal, evidenciar quiénes son y bueno, en la parte que nos toca denunciarlos y aportarles los documentos. Sí tenemos procesos en trámite, sí tenemos procesos judicializados, ya lo he dicho, y en su momento verán ustedes los resultados. Estamos trabajando y documentando robo en las bodegas de medicina, estamos documentando aquí mismo, y hay por lo menos 2 casos de robo hormiga que la Unidad de Asuntos Internos de acá ha llevado adelante y están judicializados. Entonces, esos son los 2 ejes sobre los que se está avanzando. Por supuesto, es un paso a la vez, no es que mañana todo va a estar resuelto con tantos años que venimos arrastrando de este fenómeno, pero de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido, tanto de la Comisión como el señor ministro, estamos avanzando y esperamos que para fin de año ya tenemos unidades de transparencia en todos los centros hospitalarios y en todas las unidades del Ministerio de Salud, y por supuesto, en los casos que un director de hospital está involucrado, pues entonces la unidad que está adscrita al señor ministro es la que tomará el caso como tal, y todo eso se hará público a través de la Comisión Nacional contra la Corrupción, como se está haciendo en este momento.
Gracias, señor oficial de Asuntos de Probidad. Seguimos con el señor ministro de Salud. Bienvenido, señor ministro. Gracias. A ver, vamos del bosque al árbol. Acabamos de oír que saquearon 12 millones de quetzales al Hospital San Juan de Dios, que se pudo haber traducido en el cielo falso, mejoras en el parqueo, etcétera, etcétera. El hospital viene arrastrando una deuda desde el año pasado, que es lo que poco a poco hemos ido saneando. El desabastecimiento se está abordando. El día lunes, además de inaugurar la clínica del adulto mayor con la vicepresidenta, yo me reuní con la viceministra de Hospitales, con los residentes para abordar el tema de desabastecimiento de particularmente medicamentos esenciales. Le das antibióticos de amplio espectro, amoxicilina, clindamicina, etcétera, etcétera. Y eso se está abordando con la viceministra de Hospitales, Carvalho, con el asesor del despacho administrativo, para que poco a poco se vayan saldando esos abastecimientos. Y hay una constante comunicación, tanto con los directores como con el personal médico, y el hospital sigue funcionando con las limitaciones de un sistema de salud abandonado y ahora nos enteramos que también saqueado. Gracias. A usted, señor ministro. La última intervención es de Ashley Monzón de TV Azteca. Solo disculpe la interrupción. Para completar el dato, son más de 35 denuncias las que ha presentado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gracias, señor comisionado. Entonces, ahora sí, continuamos con Ashley Monzón de TV Azteca. Gracias. Buenos días. Ustedes indican pues de estas obras que evidentemente pues se iban a realizar y no se realizaron por los espacios no existentes, pero me llama mucho la atención que hay una obra sin continuar que es evidente y es en la emergencia de adultos. Principalmente se sabe que es un espacio que era utilizado para clasificar pacientes. ¿Qué va a pasar con esa obra? ¿Es necesario que continúen construyéndola? ¿Qué ha pasado? ¿Están investigando? ¿Cuál es el proceso que se va a llevar a cabo referente a ello? Asimismo, saliéndome un poquito del tema, con el tema de las pruebas por COVID e influenza, ¿cómo están actualmente en los hospitales, ministro? Se sabe que hay mucha gente que está acudiendo al sistema privado porque no saben si hay pruebas o les rechazan, les indican de que no y deben de acudir a pagar para poder realizarse estas pruebas, sabiendo que pues ahorita en estos momentos hay datos en los que salen positivos. Gracias. Y respecto, perdón, su primera pregunta, ¿cuál fue? La obra de la emergencia. Sí, eso se está abordando con la Embajada de Taiwán para no solo es la infraestructura, sino también el equipo. Es algo que estamos abordando porque eso va a desfogar mucho la emergencia, pero eso se está abordando en conjunto, en colaboración con la Embajada de Taiwán. Por otro lado, respecto a las pruebas, sí hay pruebas de COVID. El sistema de salud tiene pruebas de COVID, hay más de 20,000 pruebas de COVID y afortunadamente tanto el COVID como el dengue van a la baja. Afortunadamente, el COVID ya no es una pandemia, ¿no? Ya es una enfermedad endémica con la que aprendemos a vivir. Pero afortunadamente el sistema de salud sí está abastecido con pruebas y el Laboratorio Nacional de Salud tiene. Es parte del desarrollo de esta conferencia de prensa bastante extensa, donde las autoridades brindaron detalles acerca de este caso sonado B410 que involucra a varias empresas. Y en torno a este tema, el Poder Ejecutivo informa acerca de la denuncia de más de 100 denuncias por casos de corrupción, pero en el caso de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo acaban de aclarar las autoridades, son 35 denuncias que abarca 4 delitos por un monto aproximado de 11.800.000 quetzales por casos no solamente de defraudación, sino también de corrupción. Estaremos dándole seguimiento a esta conferencia de prensa y también las notificaciones y lo que viene después de parte del ente investigador. Es parte de la información que le brindamos desde el Hospital General San Juan de Dios.